Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Vamos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, yo voy a estar en tu presencia. Oración de hoy en nuestra serie Clama a mí y yo te responderé. Hemos estado revisando y avanzando sobre las oraciones en la Biblia. El Señor nos ha permitido por un buen tiempo y un buen número de devocionales ir sobre las oraciones registradas en la Biblia, en el orden libro por libro, guardando la línea histórica también de Israel, de la biografía de nuestro Señor Jesucristo y de lo que falta de la iglesia. Y vamos aquí con nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal en la que hemos invertido la semana pasada, parte de esta, y seguimos avanzando en ese famoso capítulo de Juan, capítulo 17. Juan 17. Y vamos a ir hoy a la última parte de esa oración sacerdotal en la que el Señor oró por sí mismo, versículos del 1 al 5. Oró por sus discípulos, por aquellos 11 o los 12, incluyó a Judas dentro de esa oración, pero no de una manera positiva, pero lo incluyó desde el versículo 6 hasta el 19. Oró por todos ellos. Bueno, pero también oró por nosotros, los que habíamos de creer por la palabra de aquellos 11. Bueno, 12 porque se les agregó Matías. Bueno, 13 porque se les agregó Pablo después, el apóstol Pablo. Y desde los versículos 20 hasta el 23, ora por la iglesia, por aquellos que habíamos de creer en el mundo y en toda la línea histórica que partiría desde allí, que llegaríamos a los pies del Señor a conocer el Evangelio del Señor. Y habiendo orado por ellos, retoma ahora, y ahí hay discusiones, hay que admitirlos, en a quién dirige o por quién hace esta última intervención o intercesión el Señor Jesucristo. Dice: Padre, aquellos que me has dado. Entonces, si nos referimos exclusivamente y puntualmente, tomando en cuenta la misma frase que dijo en los versículos 6 y en los versículos 9, en el versículo 9, tendríamos que decir que eso es solamente para los 11. Pero si llevamos el orden de la oración y tomamos en cuenta los versículos 20 al 23, que ya hablan no solamente de los 11, sino de los que habían de creer por la palabra de los 11, y que la frase del 24, Padre, aquellos que me has dado, incluye también a los que habrían de creer por la palabra de los discípulos, entonces estamos incluidos todos. Y si es por la iglesia que el Señor Jesucristo ora al final, por supuesto, estamos todos incluidos. Y tiene mucho más sentido tomarlo de esta manera por la proyección que tiene ese tipo de oración. Quiero decirles, absolutamente esperanzador o esperanzadora la mención que el Señor hace, la oración que el Señor hace al final por nosotros, teniendo en cuenta que la vida es frágil, pasajera, corta, sí, supremamente limitada. Por lo menos en este momento pudiéramos pensar: hace 30 años ¿dónde estábamos? Hace 20 años ¿dónde estábamos? O hace 10 años ¿dónde estábamos? O hace 50 años ¿dónde estábamos? Y yo sé que hay otros que pueden retroceder mucho más tiempo, pero el punto es, miren que el tiempo ha pasado, tal vez lento,
pero en misericordia, es decir, pasa y no se detiene y seguirá pasando y nos seguirá llevando hacia lo que nos espera adelante, porque no hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue. Sí, y seguimos avanzando y seguimos envejeciendo, acercándonos a la tumba o acercándonos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí es donde está lo esperanzador. A pesar de que esta vida es corta, es pasajera y que nos espera la muerte física por el deterioro de nuestros cuerpos, lo esperanzador es que no todo termina allí. Hay una trascendencia hacia la eternidad, que es lo que menciona el Señor Jesucristo aquí, en la oración. Vengan conmigo, vamos a verlo. Padre, le dice, Padre, aquellos que me has dado, y asumamos de una vez la propuesta de estamos todos incluidos en ese aquellos que me has dado, estamos todos incluidos como iglesia, tanto los 11 como los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Amén. Y un café por eso. Un café por eso. ¿Se lo dijo a los discípulos? Sí. Texto, recuerdo yo, reiteradamente recitado por mi padre, pues se lo sabía de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, decía mi papá. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si yo voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ya se conocía desde el momento del Señor Jesucristo reunirse con sus discípulos para despedirse de ellos aquí en el Evangelio de Juan. Ya ellos sabían la intención, el anhelo, el propósito del Señor Jesucristo. Yo quiero que a donde yo voy ustedes estén conmigo. Y por supuesto hace extensivo en el capítulo 17 el propósito, la intención o el anhelo de esa presencia en conjunto, corporativamente, a los que habíamos de creer por medio de la palabra de los apóstoles. Entonces, ellos ya lo sabían y sabían que iban a trascender a algo que ellos no se imaginaban cómo iba a pasar. Pero sabía que algo muy duro, muy difícil iba a pasar, que tenía que ver con que el Señor iba a ser entregado, iba a ser castigado, iba a sufrir. No se imaginaban ellos a ciencia cierta cómo llegaría la muerte del Señor, pero de alguna manera ellos pensaban que algo malo iba a pasar, pero que estas palabras trascendían mucho más allá de ello. Pero si vemos en Lucas, los discípulos se desanimaron cuando el Señor Jesucristo murió y volvieron a su rutina. Se fueron a pescar. Como quien dice, ya la muerte lo venció. Allí está sepultado. Las palabras de esperanza que él había mencionado de que íbamos a estar, pues no sabemos exactamente cómo se van a cumplir, pero no se cumplieron. Los discípulos que iban camino a Emaús también iban tristes, iban, digámoslo de cierta manera, decepcionados. No pasó como él había dicho. No entendemos por qué dijo lo que dijo y lo prometió, pero ahora está muerto. Y la desesperanza cubrió sus corazones. Y obviamente el Señor ya, como lo conocemos, después apareció y reanimó, reavivó otra vez en ellos esa esperanza. Pero ante la muerte, ante el sufrimiento tan fuerte y la muerte y la persecución y el miedo, esas esperanzas menguaron y prácticamente desaparecieron. El Señor es el que reaviva de nuevo esa esperanza al aparecer y estar con ellos de nuevo por 40 días. Así que, mis amados,
guardamos esta esperanza porque sabemos que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y ante el sufrimiento y la muerte, nosotros tenemos esperanza. Pero a veces las circunstancias son tan difíciles, son tan duras, son tan abrumadoras, que podemos o que la esperanza mengue o que desaparezca. Entonces, sí, digamos que está dentro del manejo humano de estas dificultades. Pero esta oración de esperanza nosotros no podemos dejarla al lado, a pesar de lo que sea, incluso de la enfermedad y de la muerte nuestra. El Señor dijo, yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice más adelante, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, vamos a verle cara a cara como es Él. Las visiones de Juan en el Apocalipsis hablan de ver al que está sentado en el trono y al Cordero. Y millares de personas vestidos de ropas blancas, de los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Que somos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y hemos abrazado la fe del Evangelio y hemos nacido de nuevo en Él y hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Tenemos esa esperanza, ¿sí? Entonces, Pablo es uno de los que lo dice de una manera muy, específica o explícita, por decirlo de esta manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, traerá por medio de Jesús con Él a todos los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. No me diga más, un café por eso. Mis amados, hacia allá nos movemos. Hacia allá vamos. Este final o esta conclusión de la oración de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre es extraordinaria. Admite la realidad de la muerte, de la fragilidad de esta vida, que es real. Enfermedades, sufrimientos, accidentes van a pasar. Vamos a pasar de esta vida, pero la muerte va a ser trascendida, es decir, va a ser pasada por alto. Vamos a ir más allá de ella para estar con el Señor. Y es una petición, el anhelo del Señor es reunirse con nosotros. Con los 11, Matías los 12, Pablo los 13, y de allí en adelante todos los que hemos podido, y vuelvo y les digo, lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Es el anhelo del Señor encontrarse con nosotros como para decir, bienvenidos. Por ustedes fue que yo morí. Qué bendición tenerlos aquí. Y por supuesto, ni imaginarnos lo que vamos a sentir nosotros, ¿sí?, de estar en su presencia y de decir, de esto se trataba. De esto se trataba. Entonces, estando allí, Pablo dice, los sufrimientos y las adversidades de esta tierra no son en nada comparables con la gloria que nos espera. Para nada, para nada. Entonces dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Versículo 25. Y estos han conocido que tú me enviaste. Esa es la vida eterna, lo ha dicho. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al quien has enviado.
y estos te han conocido. Y los que van a conocerte por la palabra de ellos, es decir, incluidos nosotros. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ay, mis amados, venga. Insiste nuestro Señor Jesucristo: Padre, el amor tuyo para conmigo es el amor tuyo para con ellos. Quiero que estemos juntos. Es nuestra gran esperanza. Luchamos en esta vida, hermanos, sí. Nos desgastamos, sí. Padecemos grandes adversidades y dificultades, sí. Sufrimos por amor a nuestro Señor Jesucristo y por vivir el Evangelio, sí. Pero Él se encarga de llenar nuestra vida de sentido y de propósito, estando con Él, a pesar de lo que suceda. Porque Él nos ha dicho: tranquilos, esto es pasajero. Ustedes y yo vamos a estar juntos. Y lo dice de esta manera que me gusta mucho en la carta de Pablo a los Corintios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ustedes son el santo templo de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la herencia, la garantía de la presencia de Dios en nosotros y la garantía de que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Y en Apocalipsis Juan lo escribió de esta manera. Él me dijo, ya les voy a decir cuál es el texto. Él me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, que sea injusto todavía; el que es impuro, que sea impuro todavía; el que es justo, que practique la justicia todavía; y el que es santo, que se santifique aún más todavía. Vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados. Para mencionar algunas, una sola nada más, de las muchas referencias que hay: la cena del Cordero, la presencia delante del Señor, el verle cara a cara, que ya no veremos más por espejo o por referencia, sino estaremos frente a frente con Él, disfrutando de su presencia, de la adoración, de la alabanza, y dándonos cuenta que para esa eternidad fuimos creados y fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, animémonos con estas esperanzas, con esta esperanza en especial. Muy difícil los tiempos, sí, pero el Señor está con nosotros y Él puede hacer que cada dificultad que vivamos se convierta en una bendición para nosotros. Ayudarnos, fortalecernos, confortar nuestra alma, superar las heridas y los traspiés que hemos tenido y seguir adelante creciendo, guiados por Él, fortalecidos por su Espíritu, porque caminamos hacia encontrarnos con Él por la eternidad. Esa es la meta: llegar a su presencia, ser recibidos y gozar con Él por la eternidad. Es el anhelo del corazón del Señor, pues lo ha expresado en su oración por nosotros. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tenemos nuestra esperanza puesta en ti. Gracias, Señor Jesucristo, por esa oración tan especial, por el anhelo de tu corazón mostrado allí, de que estemos juntos, de que compartamos de esa presencia. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera. Gracias.
Ayúdanos en nuestros tiempos de dificultad, conforta nuestros corazones, que podamos recordar siempre el anhelo de tu corazón, Señor, y que el pecado, el sufrimiento, las adversidades, los momentos difíciles, las enfermedades, aún la muerte, Señor, que nada de eso nos haga separar nuestra vista, nuestra convicción, nuestro corazón de la esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Sentida esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Hemos concluido la oración sacerdotal. Seguiremos adelante con el libro de los Hechos ya el día de mañana. Que tengan hoy un muy buen día, que sea un día fructífero de la mano del Señor, que el Señor los guarde y los bendiga en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.